¿Y si todo lo que creímos saber sobre Roma fuera solo la mitad de la verdad? Las columnas de mármol, los arcos triunfales, los desfiles de soldados, todo eso fue solo la fachada. Detrás de la magnificencia se escondía un imperio forjado en sangre, miedo y terror. Hoy no vamos a hablar de arquitectura ni de leyes. Vamos a caminar por las sombras de Roma, por sus calles de ceniza y muerte. Prepárate para descubrir los actos que los libros de historia intentaron silenciar. Genocidios, crucifixiones, persecuciones y destrucción sistemática de pueblos. Antes de comenzar, suscríbete y deja tu comentario sobre qué otra civilización quieres que desenterramos con la verdad histórica. Roma fue una máquina de conquista. Desde el siglo VIII a.C., su expansión no solo dependía de legiones y estrategias militares, sino de terror y control absoluto. Sus generales, emperadores y senadores entendieron algo crucial. El poder no se mantiene solo con victorias, sino con miedo. Mientras celebramos sus acueductos y leyes, olvidamos las cadenas de esclavos, los cuerpos crucificados y los templos incendiados. Este imperio, que hoy admiramos por su grandeza, tenía un precio: la vida de millones. Y hoy vamos a contarlo todo, sin censura, con nombres, lugares y fechas. Cartago fue la joya del Mediterráneo, rival de Roma en comercio, marinería y poder político. Pero Roma no quería una simple victoria, quería aniquilar toda memoria de su existencia. Durante la Tercera Guerra Púnica, el general Escipión Emiliano sitió la ciudad durante más de 2 años. Los cartagineses resistieron con desesperación, hambre y orgullo, sabiendo que el final estaba cerca. Cuando las murallas cayeron, 150.000 personas fueron masacradas, las bibliotecas quemadas, los templos saqueados. Los 50.000 sobrevivientes, incluidos mujeres y niños, fueron vendidos como esclavos. Para sellar la destrucción, Roma esparció sal sobre la tierra. Un mensaje claro: nada volvería a crecer allí, ni cultura, ni memoria, ni esperanza. Lo que los historiadores modernos llaman genocidio, Roma lo celebró como victoria y gloria. Durante siglos, la historia intentó olvidar. Hoy, las cenizas de Cartago aún hablan. Se profundiza en la vida cotidiana de Cartago antes de la guerra. Mercados, familias, templos, su comercio marítimo, para contrastar con la brutalidad romana que lo destruyó todo. En el año 73 a.C., un gladiador tracio llamado Espartaco escapó de la esclavitud. Lo que comenzó como una fuga se convirtió en una rebelión de más de 100.000 esclavos. Durante 2 años, derrotaron legiones romanas, incendiaron villas y causaron terror entre la aristocracia. Roma no podía permitir que su autoridad fuera desafiada por los considerados inferiores. Marco Licinio Craso recibió la orden de aplastar la rebelión. Lo hizo con brutal eficiencia. 6.000 crucificados a lo largo de 200 kilómetros. Una advertencia que aún hoy nos hiela la sangre. Cada cuerpo colgando era un mensaje. Roma no tolera la desobediencia. La Vía Apia se convirtió en un corredor de agonía, donde la crucifixión prolongada aterrorizaba tanto a esclavos como a ciudadanos. El Coliseo, símbolo de Roma, pero también de violencia institucionalizada. Más de 50.000 espectadores se reunían para ver la muerte como entretenimiento. Gladiadores, esclavos y prisioneros eran obligados a luchar sin posibilidad de escapar. Otros eran devorados por animales salvajes o ejecutados en recreaciones sangrientas de mitos. La psicología del público era clara. Mientras contemplaban la carnicería, olvidaban el hambre, la opresión y la injusticia. Cuando el cristianismo emergió, proponía valores opuestos a Roma: igualdad, humildad y un solo Dios. Para el imperio eran una amenaza existencial. Bajo Nerón, tras el gran incendio de Roma en 64 después de Cristo, los cristianos fueron torturados y ejecutados públicamente. Se quemaban vivos, se crucificaban y eran devorados por fieras en los anfiteatros. Aún así, su fe creció más fuerte. Las ejecuciones no apagaron su mensaje. Sus historias de martirio inspiraron resistencia, creando una semilla indestructible que sobrevivió siglos. En 70 después de Cristo, Jerusalén fue sitiada por Tito tras una rebelión judía. Roma bloqueó alimentos, crucificó a los que intentaban escapar y finalmente arrasó la ciudad. El templo de Herodes fue saqueado y destruido. Más de 1 millón de personas murieron o fueron esclavizadas. Se profundiza en la diáspora, la pérdida espiritual y la devastación cultural que Roma infligió. Finalmente los soldados romanos irrumpieron en la ciudad y Jerusalén ardió. El templo de Herodes,
corazón espiritual del pueblo judío, fue saqueado y destruido. Miles murieron, barrios enteros fueron incendiados, y la ciudad quedó reducida a cenizas y ruinas. Pero más allá de la destrucción física, Roma provocó un daño psicológico y cultural irreversible. El pueblo judío fue dispersado por todo el imperio. Su centro espiritual y político había sido destruido. La diáspora cambió para siempre la identidad de una civilización milenaria. Caminamos mentalmente por las calles de la Jerusalén sitiada, familias buscando refugio, templos siendo demolidos y soldados romanos ejecutando a quienes resistían. Cada fuego encendido, cada grito de agonía, era un recordatorio del precio del poder romano. Roma no solo buscaba conquistar, buscaba control total y ejemplo universal. La aniquilación de Jerusalén fue un mensaje. Cualquier resistencia sería aplastada con fuego, hierro y terror. Pero en medio del horror surgieron historias humanas de resiliencia. Familias escondidas en túneles, rabinos transmitiendo enseñanzas secretas y comunidades que empezaron a reconstruirse lentamente lejos de su tierra. La tragedia fue inmensa, pero la esperanza y la memoria no pudieron ser borradas. Roma se jactaba de su poder y grandeza, pero a costa de culturas enteras. El sacrificio humano detrás de la expansión imperial fue inmenso. Millones de vidas, ciudades y tradiciones destruidas sistemáticamente. Roma enseñó al mundo que su poder era absoluto, pero también nos dejó una lección eterna. La fuerza puede destruir ciudades, pero no puede destruir ideas, identidad ni fe. El precio de la grandeza romana se pagó con sangre, sufrimiento y desplazamiento de pueblos enteros. Cada ruina que hoy admiramos es un testimonio silencioso de vidas perdidas y culturas aplastadas. Jerusalén, destruida y dispersa, se convirtió en símbolo de resistencia. Aunque Roma gobernara con hierro, la memoria de los vencidos sobrevivió, más fuerte que cualquier ejército. Roma construyó carreteras, leyes y ciudades que aún admiramos. Pero su legado más profundo fue la violencia organizada, las guerras de exterminio y la represión sistemática de culturas enteras. Hoy, las ruinas del Coliseo, las cenizas de Cartago y las calles de Jerusalén nos recuerdan. El poder sin justicia deja cicatrices imborrables. La historia real no está en los monumentos, sino en las vidas que fueron aplastadas para construirlos. Roma pasó, imperios cayeron, pero las memorias de los vencidos permanecen. Esa es la verdadera lección de la historia. Los imperios desaparecen, pero las historias de aquellos que resistieron nunca mueren. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Suscríbete, comenta qué otra civilización quieres que exploremos. Dale like, comparte y prepárate para descubrir la verdad que los libros callan.